Los diagramas de fase también pueden ser más complicados. En el último diapositiva tuvimos un diagrama de fase limitado. No tenía presiones ni temperaturas muy extremos. Lo que podemos ver aquí en ese diagrama de fase es que si continuamos a aumentar la temperatura, eventualmente vamos a llegar a una temperatura crítica. Esta es la temperatura más alta a la cual una sustancia puede existir en forma líquida. Por lo tanto, cuando estamos a una temperatura mayor que la temperatura crítica, es decir, a temperaturas más altas, solo se puede encontrar la material en la fase gaseosa. Entonces podemos aumentar la presión hasta millones de atmósferas, pero sigue siendo un gas. ¿Okay? Entonces tenemos un gas a cualquier presión si la temperatura es mayor que la temperatura crítica. También tenemos una presión crítica. La presión crítica es la mínima presión que se debe aplicar para llevar a cabo la liqueficación a la temperatura crítica. Entonces, simplemente, cuando estamos a la temperatura crítica, se encuentra la presión crítica. ¿Okay? Entonces, esa es la combinación más extrema de temperatura con presión más baja posible para todavía encontrar un líquido. Podemos notar que varias sustancias tienen temperaturas y presiones críticas diferentes. Como podemos anticipar, la variación en temperatura y presión crítica se explica por las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, el mercurio, tiene enlaces metálicos entre sus átomos. Y esos son muy fuertes. Por lo tanto, su temperatura crítica y presión crítica, ambos son muy altas. En comparación, si tenemos el hidrógeno molecular, la única fuerza intermolecular que tiene es dispersión. Y dado que el hidrógeno tiene la masa molecular más baja posible, solo 2 átomos de hidrógeno, sus fuerzas de dispersión son increíblemente débiles. Por lo tanto, su temperatura crítica es muy, muy baja. ¿Okay? Y también podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre tenemos aquí sustancias con temperatura crítica relativamente alta, porque tenemos puentes de hidrógeno. Entonces tenemos relativamente alta temperatura crítica. También solo tenemos dispersión. La fuerza de dispersión de hidrógeno es menor que argón, que es menor que metano. Entonces sus temperaturas críticas son bajas.